seguimos repasando la historia de Argentino Foremni, santafesino, santo tomecino, peleó contra los ingleses a pocas horas de los 30 años del comienzo de aquella guerra. Nos contaste hasta recién cómo fue tu llegada a Puerto Argentino. Contame cómo fue tu primer día de combate. ¿Cómo fue que entraste en operaciones realmente? Bueno, al no tener la experiencia de comando, los 2 o 3 primeros días, el jefe de la unidad, que era en ese momento el mayor Aldo Rico... ¿Rico era tu jefe? Rico era nuestro jefe directo, jefe de la compañía. No quiso que saliéramos los soldados, pero ¿qué pasa? A los 2 días perdimos una patrulla completa que cayó en una emboscada con los ingleses y tuvo heridos y prisioneros y perdimos 12 o 13 hombres. ¿Salían en grupos, en patrullas? En patrullas. Uno se imagina, salen todos. ¿Cuántos eran? Nosotros éramos, contando una sección de gendarmería que había, éramos 59. Pero salían en grupos, en pequeños, en patrullas de 12 a 15 hombres. ¿Perdieron una patrulla? Perdimos una patrulla, entonces hubo que reincorporar personal, ¿no es cierto? Y operadores de Blue Pie, hubo la necesidad de llevar 2 lanzadores con cada patrulla y había que hacer emboscadas antiaéreas, donde fuimos concretamente al terreno y donde más duro la pasé en la zona del Monte Harriet. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, estuvimos 4 o 5 días haciendo una emboscada antiaérea ahí, estuvimos permanentemente bajo el fuego de la artillería. Divisamos el 8 de junio, tengo un poco la satisfacción y en parte el dolor de haber sido uno de los que avistó el desembarco inglés en Bahía Agradable y dimos el aviso. Y vi en vivo y en directo el ataque de la Fuerza Aérea por el visor del lanzamisiles, porque estábamos nosotros a más de 20 kilómetros de ahí, desde arriba del cerro. Era el último bastión defensivo hacia el 8 de junio del anillo defensivo argentino. ¿Y cómo fueron esos 4 días bajo fuego? De mucha tensión, de haber tenido, que no había puesto ni siquiera una inyección en mi vida, haber atendido a heridos bajo el fuego de la artillería, que me valió una mención para condecoración. Ese es un orgullo muy grande que tengo para dejarle a mis hijos. En el informe oficial del Ejército soy el número 266 de Ejército mencionado para condecoración. Viste que los ingleses llegaban, tú fuiste testigo directo. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Sentiste en algún momento esto se termina? Se piensa más que en la muerte, lo que atemoriza al combatiente es quedar herido sin auxilio en el campo de batalla. Esa es la imagen. A quien le preguntes de aquella época y lo recuerde, se va a acordar de esa imagen. No de morir porque es un instante, pero el quedar herido en el campo de batalla, imposibilitado, quedar lejos de la ayuda, eso es lo que atormenta más a un soldado. Estos 4 días peleando, supongo que perdiste compañeros, amigos. Y de mi compañía tuvimos, de los que te mencionaba hoy, tuvimos 5 muertos y tuvimos una docena de heridos, pese a que hicimos tan poco. En porcentaje es la unidad con más bajas del ejército argentino, en Malvinas. ¿Cómo era el trato de Rico hacia ustedes? ¿Qué recuerdo tenés? Muy profesional y un trato muy... si bien trato de superior a superior, a rango inferior como yo, pero me trataron, pese a ser un soldado, como uno más. La primera directiva, recuerdo que dijo Rico, él era el jefe de la compañía, estaban los capitanes que eran jefes de sección y de ahí para abajo son todos iguales. Él dijo eso. Sí, sí. Y se hacía notar. ¿Se sabía de que otros la estaban pasando mal, del hambre, del abandono de los soldados? ¿Se comentaba entre ustedes o cada uno estaba absolutamente aislado del resto de los combatientes y no tenía idea de lo que pasaba? Si bien nosotros estábamos en nuestra base, era en el gimnasio, y después nos trasladaron a distintas casas en Puerto Argentino para no ser un blanco tan rentable, ¿no es cierto? Tanto nosotros como la compañía 601 de comando, que ya estaba en Malvinas, teníamos trato, sabíamos lo que pasaba. Sobre todo, cuanto más alejado estabas de Puerto Argentino, mayores eran las privaciones y mayores eran las cadencias logísticas. ¿En qué momento dijiste, perdemos?
Yo creo que ya a mediados de mayo, y una vez que los ingleses hicieron pie en Malvinas, éramos conscientes la mayoría de los comandos que era cuestión de tiempo. Era tratar de alargar lo más posible con la esperanza de una solución diplomática que hiciera un alto el fuego. ¿Ustedes estaban peleando y pensaban en eso? Ojalá se termine con un arreglo diplomático, porque si no perdemos. Es que sabíamos la abrumadora diferencia de medios que había y técnicos era colosal. Por ejemplo, ¿qué notaban? No, concreto. No de la compañía nuestra hacia los comandos ingleses, que el armamento básicamente era lo mismo. Pero el apoyo logístico, la cantidad de helicópteros, tenían a disposición los ingleses todo lo que quisieran y todo lo que... el apoyo naval, la supremacía en los mares y en el aire fue en todo momento, pese a las pérdidas que sufrieron, inglesa. El dominio del mar y del aire era de ellos. El dominio de transporte logístico dentro de las islas era de ellos. Nosotros estábamos limitados a un puñadito de helicópteros, ni siquiera para poder llevar alimentos a las zonas más alejadas. Tenían el dominio completo del terreno. Y entonces, eso se notaba. Sí. Apoyo de fuego, misiles de campaña. No a lo mejor, nosotros también lo teníamos, sí, pero ellos, o visores nocturnos, sí, pero por cada uno que tenemos nosotros tienen 10 ellos. Y eso a lo largo del tiempo. ¿Cómo fue el final? Bueno, ya era previsible después los últimos 3 o 4 días de los combates finales sobre el anillo defensivo de Puerto Argentino, que había llegado el final, ¿no es cierto? Hay quien dice por ahí que los ingleses estaban escasos de municiones, de estos, pero cuando nosotros ya estábamos acorralados en la ciudad, haber seguido combatiendo 2 días más hubiera sido una masacre, directamente. Ya estábamos rodeados por donde mirar, ya no teníamos apoyo de artillería, no teníamos prácticamente munición. Los ingleses estaban a la puerta de Puerto Argentino, ellos simplemente haciendo un cañoneo naval y cañoneo desde tierra. No necesitaban ni asaltar Puerto Argentino, hubiera sido una masacre. ¿Y caíste prisionero? ¿Cómo fue el fin? Después de la rendición yo vuelvo prisionero en un barco inglés a Puerto Madryn, en el Canberra. ¿Te trataron bien? Sí, nos trataron muy bien, la guerra había terminado. Tengo una anécdota de mi carcelero, que tendría 4 o 5 años más que yo. Yo tenía 19 años y... 25 habrá tenido. 25 años, y bueno, yo algunas palabras sabía de inglés, y me dijo "War finish", la guerra finalizó, y me entregó para que yo viera, porque yo le había preguntado qué marca, qué arma era. Tenía una ametralladora Sterling de 9 milímetros y me la dio. Para que la vieras. Para que la viera. Y yo la miré, me sorprendió y se la devolví, ¿no es cierto? Llegaste a la Argentina y se cuenta que llegaron de noche, que nadie los recibió, que se los trató como si fueran, que como que había que esconderlos. ¿Cómo fue tu llegada al territorio? Apoteótica en Puerto Madryn. Es un recuerdo que voy a tener toda la vida. Porque no así cuando llegamos a Buenos Aires. Ahí nos escondieron. La gente en el sur se quedó toda la noche con temperatura a varios grados bajo cero y había nevado. Llegamos al muelle de Aluar y prácticamente la totalidad de la población, había 20.000 personas a lo largo de los 6 o 7 kilómetros que hay hasta el muelle de Aluar, para vitorearnos, para darnos comida, para lo que fuera, para agradecernos. Y me acuerdo que una señora con un nene en brazos me pide el pañuelo que yo tenía cuando llegamos y yo le digo, ¿para qué? Para mostrárselo a él, que un soldado me lo dio, que fue a pelear por él, para el bebé. Realmente me acuerdo de eso y me emociona. La mujer con lágrimas en los ojos me pidió mi pañuelo. Muy cortito, ¿qué le decís a tus hijos, al de 18 y al de 15 años, a 30 años? Y bueno, ellos quizá lo toman un poco más a la ligera, ¿no? No le dan quizá la importancia que se le debería dar, ¿no es cierto? Es bastante difícil con los chicos, ya viendo una diferencia de generación, pero no pierdo las esperanzas, porque nosotros tenemos que sembrar la semilla de Malvinas y de la nacionalidad en las escuelas. Nos queda un minutito y medio. Sí. ¿Te vas a Malvinas ahora? Voy con un compañero, con Joy Hofer, vamos el 14 de abril,
a cumplir un sueño, no solo de volver a Malvinas, sino que mi sueño es traer imágenes de video y fotografías para... mi sueño es que se pueda pasar con un convenio con gobierno, ofrecérselo esas imágenes a gobierno para que sean pasadas en todas las escuelas de la provincia todos los años. En las escuelas. Eso, exactamente. Ese es tu objetivo. No solo donde se combatió, sino cómo son las Malvinas. Porque los chicos, para aprender a amar las Malvinas, tienen que conocerlas. Vamos a compartir la palabra que escribiste, la voy a mostrar a esta cámara. Bueno, la verdad que no hay mucha vuelta, ¿no? La palabra es Malvinas. Exacto. El lunes es 2 de abril. Cuando te acuestes a dormir, ¿qué va a pasar por tu cabeza? Y que pasaron 30 años y que seguimos al pie del cañón, pero de otros cañones, de los cañones de la palabra, de que la gente sienta lo nuestro. Y no solo Malvinas, Malvinas es también un objetivo, ¿no es cierto?, pero va mucho más allá, de aprender a cuidar lo nuestro en lo que refiere no solo a nuestro territorio, sino a nuestros recursos naturales, a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura. Se aprende a querer lo nuestro. Exactamente. Argentino, muchísimas gracias. No, gracias a vos y a toda la audiencia. Ha sido muy amable. Bueno, Argentino Foremni, lo conocimos, compartimos con él su experiencia. Faltan poquitas horas para los 30 años de Malvinas, y muchos hablan del tema, y otros, no tantos, estuvieron allí peleando frente a frente con los ingleses, y lo pueden contar en primera persona. Nos vemos el jueves de la semana que viene aquí en Palabra.